Hoy se dieron a conocer datos de la encuesta sobre salud y nutrición 2018. Son datos, ya le leí algunos francamente estrujantes. El hecho de que pues 3 de cada 4 personas mayores de 20 años tengan o tengamos sobrepeso o obesidad, pues dice mucho. De este país, 15 millones reportan tener un diagnóstico médico de hipertensión y 8.600.000 personas diabetes. Me enlazo ahora con el subsecretario López Gatell, subsecretario, como usted sabe, de Salud. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Muy buenas noches, estimado Leonardo. Gracias por la oportunidad de estar en su programa. Pues antes de hablar de los datos en concretos, díganos cuál es la utilidad para los tomadores y de decisión, los formuladores de política pública como usted. ¿Cuál es la importancia de esta encuesta? Con mucho gusto. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición es una encuesta extraordinariamente importante para orientar las políticas públicas desde su fase de diseño, implantación y evaluación. Esta encuesta nació desde 1986 en sus primeras versiones. En el año 2000 ya se formuló como Encuesta Nacional de Salud y a partir del año 2006 como Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Y a lo largo de este tiempo ha desarrollado una metodología muy consistente y ha estado organizada por un cuerpo académico que es el del Instituto Nacional de Salud Pública, lo que ha permitido que la encuesta evolucione en la extensión, en la complejidad de la encuesta, pero también en la calidad de la información. Y en esta emisión 2018 hubo un nuevo cambio muy pertinente y muy productivo, que fue una alianza con el INEGI, con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, lo que permitió robustecerla en el desarrollo de la colección de datos y la organización de los mismos, pero también nos va a permitir un marco de análisis e interpretación mucho más amplio y complejo en la medida en que participará dentro del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Oiga, ¿cuáles son los elementos más impactantes de esta encuesta? Yo leí algunos, como este tema del sobrepeso, la diabetes, que nos hablan de una auténtica emergencia nacional, subsecretaria. Efectivamente, como usted muy bien lo señala, este quizás es el dato más notorio y más impactante. Hemos tenido ya en los últimos 12 años un incremento progresivo y cada vez más acelerado del problema de sobrepeso y obesidad. Esto incluye una reducción de la edad de inicio, es decir, la obesidad está afectando progresivamente a edades más tempranas, y además vemos un dato adicional que es inequidad de género, que la velocidad de incremento de la obesidad y el sobrepeso es mayor en mujeres, lo cual también muestra esta inequidad de género. Esto nos lleva desde luego a resaltar lo que hemos estado señalando a lo largo de todo el año, y seguiremos señalando, de la imperiosa necesidad de tener políticas públicas inmediatas que de manera integral aborden el problema de obesidad, sobrepeso, diabetes y en general las enfermedades crónicas no transmisibles que representan la mitad de la mortalidad de todo el país todos los años desde hace 12 años. Bien. Ahora quiero destacar, además de un gasto enorme para las familias y el Estado, ¿no? Son enfermedades muy costosas y ya de por vida. Pero me ayuda a entender por qué hay tanta diferencia entre hombres y mujeres en ese tema. Una de los elementos fundamentales que no solamente a través de la encuesta, sino de otros elementos de evidencia técnica y científica ha quedado claro, es que la calidad nutricia de la población mexicana es sumamente deficiente. Y esto tiene que ver con un asunto que no depende de una decisión individual, sino una decisión que está enmarcada por la oferta alimentaria. En México tenemos un claro predominio de la alimentación, me refiero al acceso de los mercados públicos, en tiendas de autoservicio, tiendas de conveniencia, etcétera, de los productos industrializados que tienen una baja calidad nutricional y un alto poder calórico, además de tener exceso de grasas, exceso de azúcares y exceso de sal. Y esta distribución sobre la alimentación predomina mayormente en las mujeres. Mira, por distintas razones que tienen que ver con la economía y con los comportamientos sociales. ¿Mide la encuesta la actividad que hacen las personas? O sea, si hay una parte, sí,
Hay una parte que se ha estudiado, todavía no se presentó en esta primera publicación o presentación pública de los datos, pero va a ser motivo de un análisis cuidadoso que haremos conjuntamente con el INEGI y el Instituto de Salud Pública. Porque además de comer fatal, quiere decir que nos movemos poco, ¿no? Piensa uno en otras sociedades donde ve uno a tanta gente en la calle caminar, aquí ve uno menos gente, no digo que no haya, pero supongo que tiene que ver también con que nos movemos poco, doctor. Efectivamente, la movilidad de las personas también está enmarcada por los contextos, en este caso el espacio construido, el espacio urbano, la indisponibilidad de mecanismos que nos permitan ejercitarnos todos los días, porque hay que pensar que el ejercicio no solamente ocurre o puede ocurrir en espacios formales de deporte estructurado, sino en la vida cotidiana. Si tuviéramos mejores condiciones tendríamos mayor capacidad de realizar actividad física. Oiga, ¿el tema del consumo de alcohol y tabaco también lo mide esta encuesta? También, y hoy presentamos algunos de los resultados preliminares, y lo que vemos es también que en la población joven sigue predominando una importante proporción o prevalencia de consumo de tabaco y de consumo de alcohol. Identificamos que hay una diferencia también entre géneros, en este caso con predominio masculino, y también en los niveles rural y urbano, donde es predominante en el nivel urbano el consumo de tabaco. Y siguen siendo dos problemas de salud pública muy importantes para los que existen importantes rezagos de la política pública de control en ambos casos. En el caso del control de tabaco, deberíamos ya tener, de acuerdo a nuestros compromisos con el Convenio Marco para el Control del Tabaco, que es un tratado internacional al que México se adscribió muy tempranamente, desde 2008, pero tenemos rezagos en las políticas públicas, por ejemplo, de control de tabaco en los espacios públicos. Deberíamos tener ya espacios 100% libres de humo de tabaco, un control absoluto de la publicidad y desde luego empaques con pictogramas mucho más informativos o con alertas mucho más claras, o incluso empaques neutros, que es la tendencia actual en control de tabaco. ¿Eso ha ayudado, los empaques neutros y la publicidad o el etiquetado con una advertencia muy directa, subsecretario? ¿Ha ayudado a bajar el consumo? Ha ayudado, efectivamente, en los países donde se adoptó más tempranamente ya existe un buen tramo de evidencia con los resultados, y dos de sus impactos positivos más importantes incluyen el retardo en la edad de inicio y también el disuadir a los que están en riesgo de ser primeros consumidores de tabaco de abstenerse de ello, particularmente en la población joven, que es una de las que es más susceptible al reclutamiento temprano por parte de la industria del tabaco. En este caso, no solamente los productos convencionales, sino un grave problema que ya tenemos en el radar de los blancos de la salud pública, que es los nuevos productos del tabaco, como los vapeadores y los cigarrillos electrónicos. ¿Que son un venenazo también? Tremendo veneno, y que actualmente no son legales en México, pero tenemos que trabajar por perfeccionar. Pero tampoco ilegales, son que legales, o cómo se llamaría eso. Hay algunos vacíos jurídicos y eso es lo que estamos en pos de precisar para que tengamos la postura que en general recomienda la Organización Mundial de la Salud, que es que aquellos países que no los hayan incorporado como elementos legales se abstengan de hacerlo. Oiga, a la diabetes no le hemos logrado dar la vuelta, o sea, con toda la secuencia de datos que tenemos, no le hemos logrado dar la vuelta a esa enfermedad que tiene pues tanto impacto en la vida del país. Desafortunadamente no. Un elemento que puede tener una interpretación doble, negativa o positiva de los datos que hoy presentamos, es el dato de la prevalencia de personas que conocen su condición de diabetes antes de la encuesta. Los datos que hoy se presentan, donde un incremento de 8 a 10% en la prevalencia de diabetes conocida al momento de la encuesta, podrían sugerir, por un lado, que incrementó la prevalencia, pero también podría ser una noción alentadora de que ha mejorado la oportunidad diagnóstica, en la medida en que una proporción más grande de personas que vivan con diabetes pueden haber conocido su estatus, mientras que en otros momentos a lo mejor se hubiera diferido su diagnóstico. Cabe aclarar que este dato no es final, porque todavía falta incorporar el resultado del análisis de las muestras de laboratorio, en donde se hacen diagnósticos de diabetes a partir de la encuesta.
Y por la experiencia de las dos encuestas pasadas, la de 2012 y la del año 2000, sabemos que esto podría duplicar la cifra de la prevalencia de diabetes estimada por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Muy bien, pues subsecretario López-Gatell, le agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros. Al contrario, muchas gracias y quedo a sus órdenes. Le mando un saludo, gracias. Subsecretario López-Gatell, pues ahí están los datos ciertamente no alentadores.